¿Por qué no termina la delincuencia? Cada año parece incrementar en desmedida el número de actos delictivos, desde lo que pareciera ser bromas de adolescentes, robos, hasta los más crueles asesinatos. Pero ¿te has preguntado alguna vez por qué nunca terminan, sino que al contrario germinan cada vez más? Este es un mensaje para ti. La delincuencia no termina porque así lo hemos permitido. Hemos entregado el poder de la solución a un fantasma que, lejos de solucionar el problema, los contempla y en cierta manera también cultiva. No termina porque pedimos encarecidamente a las llamadas autoridades que disipen algo que equivocadamente entendemos que no tenemos el control, cuando fuimos los que lo crearon inconscientemente. Y es que se nos ha olvidado que delincuentes no son seres de otros planetas, sino la misma humanidad que nosotros procreamos, formamos y finalmente entregamos a la sociedad. ¿Acaso la solución es apresar a los actuales agresores y pedir apartarlos? ¿No surgirán nuevos y peores delincuentes? ¿Esto no sería, en cierta manera, atacar a las consecuencias en vez de las causas? La delincuencia no termina porque en vez de enfocarnos en lo primero, que es lo que ocasiona el daño, nos fijamos en lo último, que son los resultados. Por ejemplo, sería como si un día te fueras por una calle llena de espinas y llegas todo pinchado a tu casa. Al llegar, te limpian las heridas y ponen curitas, pero al día siguiente vuelves y te vas por el mismo camino, descalzo, y regresas todo maltratado otra vez a la casa. De nuevo, te ponen las curitas y te limpian. Pero poner curitas a las heridas sería la solución más viable. ¿No sería mejor que desde un inicio usaras calzado o tomaras otro camino? Pero usar el desempleo como excusa es la más barata manera de comprar compasión pública. ¿Crees que esto justificaría cualquier acto de vandalismo que se te ocurriera? ¿Acaso no recuerdas que tus padres tenían mayores escaseces que tú y que en cierta manera eres como millonario para los tiempos de ellos, comparado con las cosas que antes tus padres ni siquiera podían soñar tener alguna vez, pero que aún teniéndolas tú, te sientes vacío porque la meta impuesta es nunca llegar a un objetivo claro o logro en la vida? La delincuencia no termina porque no queremos muchas veces aceptar la responsabilidad de educar a nuestros hijos. Creemos que llevarlos a las escuelas es la manera más fácil de asegurar una educación forjada en valores personales, al costo del más mínimo esfuerzo como entidad, afianzando los esfuerzos en conseguir el dinero para pagarlos, y creemos que pagar el colegio es ser un excelente padre. Recordemos que la educación empieza y termina en casa. En las escuelas se aprende en cierta forma a entender el sistema en el que vivimos para poder desenvolvernos, a la vez que nos programan para servirle al mismo eficazmente.